Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes de Ingeniería Financiera en su ciclo tecnológico en análisis de costos y presupuestos y de contaduría pública, que están iniciando este 2026 un reto maravilloso, que es desarrollar su intelecto durante 5 años aproximadamente en esta alma mater llamada ITM, que está diseñada para proteger esos sueños académicos que ustedes tienen y lograr el éxito, concluir un proceso de alta calidad. Y en esa medida vamos a arrancar la síntesis de la semana número 2, donde personas como Camila Pérez fue la primera en entregar su trabajo en este grupo 314 o 304. Interesantísimo la forma como tomó la primera redacción y efectivamente explicó las finanzas personales, las finanzas corporativas, las finanzas bursátiles, y fue más allá de donde fue el docente y concluyó con un fragmento de un libro muy común que utilizan para estafar a la gente, pero que realmente es literatura, no es verdad. Robert Kiyosaki menciona que las historias que cuenta allí no son reales, pero de todas maneras es un libro que ilustra una forma interesante de ver las finanzas personales. Y vamos a hablar un poco más de eso enseguida. Pero ella concreta en sus 6 minutos, hace un excelente trabajo y pueden gastarse más de los 6 minutos, pero como mínimo 6 minutos y hablo de esto. Camila, tienes tus 5 y ya vas a darte cuenta que pues a algunos de ustedes les hago observaciones, realimentación, los felicito. Hay gente que le pongo el 5 y no la felicito, no porque no haya hecho un trabajo bueno, a veces porque me quedo sin palabras, y así estamos todos los docentes que estaremos al frente de este curso, realimentando sus trabajos. El profesor Guillermo Cartagena, el profesor Andrés, el profesor Eric Pareja, la profesora Luz Amparo, el profesor Weimar. Ellos estarán revisando este trabajo, muchos de ellos consultan entre sí y conmigo: oye, profe, ¿qué tal este trabajo? Vea esta pelada, qué cosa maravillosa hizo, y nos sentimos muy contentos de ver los trabajos de ustedes. Brutal también Jimena Villa Vanegas. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Cogió el libro Administración Financiera de León García, Oscar León García, y le dio una desmenuzada muy padre, dicen los mexicanos, ¿cierto? Utilizó el tiempo de 8 minutos, 7 minutos 53. Pero les recomiendo entre ustedes también ver lo que ustedes hacen. Mire que aquí hubo diversidad. Podían elegir cualquiera de estos libros, hasta libros de hace 400 años, 300 años, Adam Smith, La riqueza de las naciones. Adam Smith es tomado como ese primer economista estructurado y realmente es un sociólogo que da una explicación sobre lo que era la economía en Inglaterra y hace unas apreciaciones interesantes sobre los sentimientos morales que nos llevan precisamente a ser solidarios, esa envidia y ese egoísmo, y aquí plantea la mano invisible, que no es ni tan invisible, es más un concepto religioso que él tenía de que los mercados acomodaban todo, de que los mercados se equilibraban, y este libro lo refieren mucho. Está el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que utilizan muchos vendedores de humo para estafar a la gente, pero que si ustedes lo leen bien, es un libro excelente como literatura, ¿no? Y para entender cómo hacer la economía personal y familiar un proceso interesante, casi que corporativo. Está La ventaja del introvertido, de Pollard, que también es casi que un libro Nobel, Finanzas corporativas de Pearson, de H.R. Hart, de Westerfield, Finanzas corporativas. Y bueno, aquí habían unas páginas de algunas universidades, pero esas no eran para tomar como libro de referencia, para indagar un poco sobre lo de las finanzas. Y mire que trabajos como el de Jimena muestran la pasión con la que ustedes se quieren devorar estos cursos y estos contenidos. Miren que como contadores o ingenieros que están arrancando la carrera, que están concentrados en la parte de costos, porque ese ciclo de esos 6 semestres
para ambas carreras tiene mucho que ver con la contabilidad y los costos, las finanzas corporativas. Este libro es maravilloso porque te lleva a entender conceptos financieros como el capital de trabajo neto operativo, que es un concepto que desarrolla Oscar León García para entender cómo funciona esa relación entre cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar a corto plazo, a proveedores, la rentabilidad y los manejos de liquidez para entender riesgo versus rentabilidad, para entender también hasta dónde se asumen riesgos en el capital de trabajo, en la infraestructura organizacional, hasta dónde se optimiza para mantener una rentabilidad adecuada. Diferentes conceptos sobre lo que sería un líder financiero. Ustedes pueden llegar a eso desde ambas carreras y muchas veces trascienden esos liderazgos financieros para volverse más que administradores financieros, volverse ingenieros, desarrolladores de soluciones y vehículos de capitalización para las organizaciones. Este departamento de finanzas los forma en costos, luego los forma en contaduría o en ingeniería y ya ustedes luego hacen una especialización que les da esa posibilidad de ser líderes estratégicos en estos temas financieros. Conceptos de liquidez, en el corto plazo mantener liquidez para no entrar en riesgo de liquidez, que puede ser lo que mata muchas de las primeras de las empresas, de los primeros emprendimientos, riesgos asociados también a la ambición, a la codicia y cómo la rentabilidad no se ve a largo plazo para muchas personas y buscando rentabilidad a corto plazo cometen errores de no invertir sino especular. Y aquí, pues, el dilema financiero nos lo pone entre liquidez y rentabilidad, que la rentabilidad es a largo plazo, hay que entender eso, hay que dejar de ser desesperados por ese dinero rápido. Y ella hace una especial diálogo, sobre todo también en temas de flujo de caja libre, que es un criterio importante para evaluar alternativas de inversión. Entonces, ya doña Jimena se metió una empapada en este libro. Es como un libro, es una piscina de conocimiento, usted entra a nadar y ella se inscribió allá y en esa nadada ya empezó a descubrir lo delicioso del agua, del mar, esa buceada ya en ese mar de ese libro, ya entra a, así no comprenda todos los elementos, a hacer una incorporación en su estructura de marco teórico en la mente propia de que son ciertos conceptos, porque estos se separan de los otros, porque esto tiene que ver con estos estados financieros y con estos no, o cómo se relacionan entre sí estos conceptos, cómo articulan los estados financieros. Costo de la mercancía vendida, del estado de resultados, incorpora directamente un efecto en capital del balance general. Manuela Salas, de Contaduría Pública, Educación Financiera, expuso no con mapa conceptual, sino con diapositivas. Interesante la forma como va el diálogo. Yo les recomiendo siempre el mapa conceptual. ¿Por qué? Porque es ver todo como de una. Y esto ayuda mucho para que los asciendan a... Algunos de ustedes trabajan y en estos cursos ha pasado algo interesante. Profe, empezaron a ver en mi empresa cómo hago los mapas conceptuales y sabe que ahora ya me subieron a este cargo para que yo acompañe al director de tal cosa en hacer esto. Nos ha sucedido en Ghana, en ASEP, con personas que estaban en medias cristal o medias cristal, algo así, en varias personas que nos cuentan cómo estos cursos han cambiado su vida laboral y también intelectual. Un curso de estos te sirve para reproducir lo que aprendiste. Aquí no te va a suplantar nadie. Y cuando muestras esto en tu trabajo, muchas veces dicen, venga, le vamos a dar otro cargo. Venga, lo vamos a ascender, la vamos a ascender. Listo. Manuela, puedes ir utilizando mapas conceptuales. No te voy a poner calificación negativa porque no, te sacas tus 5. Hiciste un trabajo también de muy buen discurso, más o menos. ¿En cuánto te gastaste, Daniela? 9 minutos. Vamos a ver, aquí 7, sí, como 9 minutos explicando los temas de educación financiera, que es algo fundamental y que como país de la OCDE estamos en los últimos lugares y necesitamos alfabetizarnos mucho más en educación financiera. Algo maravilloso. Brutal el trabajo de Sandra Sánchez. Sandra Sirley Sánchez hizo un trabajazo, pues yo no sé si se gastó, bueno, 7 minutos y medio. Y si se dan cuenta, más que yo pesar los trabajos por lo que duren,
reviso qué hay dentro, qué hay en ese despliegue, cómo se procesaron el libro. Y esto es muy bueno, ver que a través de la herramienta que haya utilizado, pero el mapa conceptual este no se lo hace la inteligencia artificial, ella tuvo que hacerlo, ella se equipó y destinó un tiempo de 2, 3 horas para leer ese libro, pero ya tiene un activo que es un mapa conceptual que ya le reúne el resumen de ese libro. Y para eso también sirven estas herramientas. Ahora, ¿quién le va a robar a ella eso? En su cuenta de MindMeister, ella tiene un mapa conceptual donde puede explicar la función financiera de la empresa a partir del concepto de ese autor, de ese texto que leyó y cómo se subdividen en unas categorías las funciones y los roles que cumplen las finanzas en interacción con mercadeo, con producción, con gestión del talento humano, con la misma unidad de finanzas, pero con todas se articula el concepto de valor de la empresa. ¿Cuánto vale una empresa? Eso es algo interesantísimo que van ustedes también a contribuir. En la medida en que las empresas sean más eficientes en el manejo de su proceso productivo, de sus costos, de su forma esbelta de producir, se vuelven mucho más costosas y atractivas y las empresas se pueden vender por millones y eso es otro mercado también, compra y venta de empresas. Yo tengo una acción acá, yo soy dueño de un 10% de esta empresa y yo puedo vender ese porcentaje en la medida en que todo esté marchando bien desde el punto de vista de los procesos de producción y desde la perspectiva financiera que detalla ese hecho económico que registra la contabilidad y que se expresa como información para poder tomar decisiones financieras, para poder tomar decisiones estratégicas a partir de la interpretación financiera del dato contable. Genial, felicitaciones, tengo un 5 así de grande. O sea, yo quisiera, hay unos trabajos que uno dice, yo quisiera ponerle un 5 gigante. Miren los trabajos de sus compañeros para que traten de superarlos, que los que entreguen después sean trabajos cada vez mejores. Entiendan que cuando hablamos de estas finanzas, yo quería decirles, y por eso les hice guiño, guiño, métanse más con la parte corporativa bursátil, porque es allí donde va a ir su carrera. Lo personal, las finanzas personales, las tenemos que ir aprendiendo en el camino y las finanzas públicas, tenemos 2 cursos en la carrera, Hacienda y Presupuesto Público y otro curso de presupuesto estatal, pero realmente ustedes se van a concentrar es acá. La formación de ustedes en un 90% va a estar acá. Por eso, yo les decía, cuando los que me escribieron, profe, ¿será que tomo este libro o el otro? Y yo se lo dije a varios, guiño, guiño, lo que quiero es que cojas estos libros, los de corporativas. Pero en los videos lo que les dije es léanlo todo. Muy bien, ¿cómo funciona la economía? Mirando la semana número 1 y mirando la semana número 2. La economía son transacciones entre familias y empresas que las familias son las que crean las empresas crean bienes y servicios y las familias pagan en un mercado de bienes y servicios dineros por esos bienes y servicios. Pero esas empresas para construir los bienes y servicios llegan a un mercado de factores, de trabajo, de capital y consiguen factores productivos para constituirse, que son sus capitales, y pagan salarios, alquileres, intereses a las personas, a las familias, y esos dineros hacen que esa gente tenga dinero para ir a comprar en el mercado de bienes y servicios la cebolla, la papa, el televisor, el celular, el BYD, el iPhone, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y así gira la economía y en la mitad está el Estado garantizando equilibrios porque se ha detectado desde Adam Smith y desde Marx y desde Keynes y desde el mismo Hayek que los estados tienen que entrar a regular los mercados porque los mercados tienen fallos y hay fallos y hay mercados donde no se puede garantizar, hay oferta de bienes que no se le pueden entregar totalmente al mercado. La justicia, la seguridad, las vías, la educación y otros asuntos que son públicos, porque es que es muy difícil cobrarle a la gente que pisa una acera o que se está alumbrando debajo de un bombillo público específicamente un peaje por haber hecho eso. Entonces hay cosas públicas que tenemos que balancearlas y allá está el Estado haciendo
cobro de impuestos a las empresas y cobro de impuestos a las familias, para poder hacer subvenciones para desarrollo de ciertas empresas y subvenciones o transferencias para mejorar la calidad de vida, la educación de muchas familias para que podamos tener mejores empresas y podamos tener un mejor ciclo económico. Y eso genera que el Estado también, a través de los mercados de bienes y servicios, pueda ofrecer también dentro de unos servicios, los servicios públicos. Hay servicios públicos que es muy difícil ofrecerlos desde lo privado. Ahí tenemos empresas maravillosas que funcionan desde lo público, mejor dicho, totales, empresas públicas. Todos nuestros salarios, nuestra infraestructura, en buena medida funciona por empresas públicas. Una empresa que está dinamizando el sector, que ha sido muy juiciosa. No ha pasado en otras ciudades, pero acá en Medellín y en Antioquia funciona bien. Entonces, el Estado ofrece a través de lo público bienes públicos y obtiene dinero de vuelta y también lanza dinero al mercado de bienes y servicios, adquiriendo bienes y servicios del mercado de las empresas, porque también incorpora mercado, incorpora equipos, incorpora infraestructura, alquila edificios. Entonces el Estado también es un cliente del mercado de bienes y servicios y compra productos de las empresas. Igualmente, entra al mercado de factores, inyecta dinero en el intercambio de capitales, porque hay empresas mixtas que funcionan con dinero del Estado, y también compra factores de mercado como capacidad de las personas, compra tiempo de las personas, compra conocimiento, asesorías y logra interactuar también en el mercado de factores, porque también se apalanca en ocasiones el Estado con dinero privado para hacer proyectos públicos y tiene que pagar luego esas deudas en el largo plazo. Ahí están los bonos del agua del doctor Carrasquilla y muchas otras cosas que uno sabe. Pues algunas no han salido tan bien, pero es una forma interesante las vías APP de entregarle una vía a un privado para que la desarrolle y luego se cobre con los peajes. El problema es cuando de pronto ya le pagamos por la vía y sigue cobrando peajes, que eso sí es lo que no es bien visto. Pero de todas maneras, el Estado también interactúa con los mercados de factores para incorporar capital en el desarrollo de su oferta de bienes y servicios, ¿cierto? Eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque nos permite entender ese juego de la economía en el cual estamos ya entrando de vestidos de contadores y de financieros a un mundo de la planeación, a un mundo de la estructuración del pensamiento, de lo financiero. Y volviendo nuevamente al tema de finanzas personales, recuerden que acá tenemos unas carreras orientadas a la formación en finanzas corporativas y bursátiles. Pero dentro de lo que es las finanzas personales, y voy a utilizar esta diapositiva de una charla que hacemos semestralmente para la policía, para el ejército y para otros entes civiles que nos brindan, otras organizaciones que nos solicitan charlas, les hablamos de economía familiar. Les hablamos de finanzas personales y sobre todo, más allá de cuando hablamos de finanzas personales, pensar en invertir, pensar en correr riesgos, que no es inversión, porque la inversión es a largo plazo. Entonces hay que pensar como una persona empresa. Lo primero que yo debo hacer siempre es garantizar mi seguridad en salud, en pensión, en riesgos laborales y pagarle al Estado los parafiscales, que es la compensación. O sea, yo debo entender que por eso cuando me pagan mi salario ya me deducen eso. Y lo mismo cuando yo trabajo como independiente. Garantizar estos pagos porque es que es partir de que estoy pensando en el largo plazo, en el futuro, en mi bienestar futuro. Desde la postura personal, quien entiende las finanzas personales, se le va a facilitar mucho entender ya las finanzas corporativas y actuar de una manera ya colegiada, es decir, en colectivo, para tomar decisiones favorables a la empresa. El tema del consumo, cuando uno revisa dónde está la importancia de los costos y por qué este departamento de finanzas ha construido una ingeniería financiera y una contaduría pública alrededor de la base de los costos, porque es que en los costos está la magia de la eficiencia, la optimización, la capacidad de hacer
ahorro, que es una masa monetaria que me va a permitir construir capital y con ese capital puedo ya empezar a pensar en invertir. Antes no, porque si mi alimentación, mi arriendo, mi aseo, mis servicios públicos, el transporte, el gasto de educación y mis hobbies, que son cosas que yo también hago semanalmente o mensualmente, se llevan más de lo que se deben llevar, entro en déficit y no voy a poder invertir. Entonces, si hago buen uso de aplicación de estos elementos, me alimento bien, tengo vitalidad, tengo salud, vivo en un lugar cercano, probablemente, o no tan cercano, pero que tenga un transporte eficiente a mi lugar de estudio, a mi lugar de trabajo. Organizo muy bien los temas de aseo para percibirme bien, para autodefinirme bien y para reflejar esa imagen. Servicios públicos, pago lo justo que le tengo que pagar a empresas públicas o donde ustedes vivan, le pago a quien sea. Transporte, educación, me queda dinero para pensar o en gasto, porque algunos ahorran para ir a San Andrés y ese ahorro no es para inversión, ese ahorro es para gastar, es un gasto que se provisiona y está bien, podemos ahorrar para divertirnos, no endeudarnos paseando, no endeudarnos en un activo que no genere liquidez. Si quiero un carro hermoso, espero a tener un buen ahorro para conseguirlo y no endeudarme y luego dejar de alimentarme bien o vivir en un hogar o en una casa donde no es mi casa y, bueno, en fin, no desbaratar esto. Y pensar siempre también que al final yo tengo que pagar impuestos. O sea, siempre habrá también otras formas de contribuir, además de mis provisiones en salud y pensión y los pagos regulares de ARL, tengo que pensar que probablemente pues todos los días cuando consumo productos que tienen IVA estoy pagando mi impuesto y ir llevando ese registro para luego pedir si tengo derecho a devolución de IVA, etcétera, etcétera. Entonces, para pensar en eso, también quienes llegan a topes de declaración de renta, igualmente también tener esa forma de pagar el impuesto justo, porque no se trata de evadir impuestos, se trata de entender que tenemos que, como sociedad, leernos como personas en un entorno mercantil en el cual intercambiamos tiempo, conocimiento, habilidades por dinero, pero tenemos que pagar también lo que vamos a aportar a lo público y tenemos que pagar lo justo, ni más ni menos. De eso se trata la especialización en tributaria, de entender cómo las personas jurídicas y las personas naturales pueden pagar los impuestos que deben pagar, ni más ni menos. Que utilicen las subvenciones necesarias, que utilicen los beneficios que tengan, pero que paguen el impuesto justo que deben pagar. Eso es lo que quería contarles. Muy bien por ustedes, muy bien, muy bien, muy bien. Sigan entregando. Nosotros como profesores de estos cursos entendemos que a algunos de ustedes se les toma más tiempo que otros. El modelo pedagógico del ITM nos dice 2024 actualizado, que tenemos que formarlos por competencias y ustedes pueden desarrollar estas competencias comunicativas y en estos temas en unos lapsos de tiempo que son distintos. Por eso los foros están abiertos. Están abiertos, nos cuentan, profe, hasta ahora me puse al día, tenía pánico escénico y no podía escuchar mi voz, no podía grabar los videos, etcétera. Profe, simplemente estaba ocupado, profe, estaba nervioso, profe, no quería, pero ahí ya están mis videos. Nosotros los evaluamos y rápidamente actualizamos su nota. Las primeras entregas siempre llevarán un afecto especial por parte de nosotros. Nos da mucho gusto ver que ustedes entregan oportunamente. Éxitos. Ahora sí pasemos a la semana número 3.